La enfermera que nunca dejó el hospital. En muchos hospitales antiguos de México hay historias que el personal evita contar en voz alta. Historias que solo se susurran durante los turnos de madrugada, cuando los pasillos están casi vacíos y el silencio lo invade todo. Entre todas esas historias hay una que se repite en distintos hospitales del país. Una historia sobre una enfermera que murió, pero que nunca dejó de trabajar. La llaman la planchada. Hace muchos años, a principios del siglo pasado, en un hospital muy importante de la Ciudad de México, trabajaba una enfermera llamada Eulalia. Eulalia era conocida por algo muy particular. Su uniforme siempre estaba impecable. Mientras otras enfermeras llegaban cansadas o con el uniforme arrugado después de largas jornadas, el de Eulalia parecía recién salido de la plancha. Blanco, perfecto, sin una sola arruga. Su cabello siempre estaba recogido con cuidado y su actitud con los pacientes era amable y tranquila. Por eso, con el tiempo, todos comenzaron a llamarla con un apodo que se volvería famoso: la planchada. Los pacientes la adoraban. Decían que tenían manos suaves y una forma de hablar que calmaba incluso a los enfermos más graves. Pero había algo que nadie sabía. Eulalia estaba enamorada, profundamente enamorada de uno de los médicos del hospital. El doctor era joven, inteligente y carismático. Pasaban mucho tiempo juntos durante los turnos nocturnos y poco a poco su relación se volvía más cercana. El médico comenzó a prometerle cosas. Le decía que algún día se casarían, que dejaría el hospital y empezarían una vida nueva juntos. Eulalia le creyó. Durante meses vivió con esa ilusión. Pero era el hospital, como muchos lugares donde se convive día y noche, también estaba lleno de rumores. Y un día esos rumores llegaron a sus oídos. El médico con el que soñaba casarse estaba comprometido con otra mujer. Una mujer de una familia adinerada. Al principio Eulalia no quiso creerlo, pero una tarde lo vio con sus propios ojos. El doctor caminaba por la calle, tomado de la mano con esa mujer, sonriendo, como si Eulalia nunca hubiera existido. Ese día algo dentro de ella se rompió. Los compañeros comenzaron a notar que ya no era la misma. La enfermera amable y dedicada empezó a cambiar. Seguía llegando al hospital con su uniforme perfectamente planchado, pero su mirada era distinta, vacía, cansada, distante. Los pacientes comenzaron a notar algo extraño también. Eulalia ya no los trataba con la misma calidez. Algunos decían que sus manos se sentían frías. Otros aseguraban que su mirada les provocaba un escalofrío. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Dicen que dejó de comer, dejó de dormir. El dolor y la tristeza la estaban consumiendo lentamente, hasta que un día simplemente murió. Su muerte fue silenciosa, en el mismo hospital donde había trabajado durante años. Después del funeral, el hospital siguió funcionando como siempre. Los pacientes llegaban, los doctores trabajaban, las enfermeras seguían con sus turnos, pero una semana después comenzaron a pasar cosas extrañas. Un paciente que estaba hospitalizado en una habitación del tercer piso aseguró que durante la madrugada una enfermera había entrado a revisarlo. Le acomodó las sábanas, revisó su suero y le habló con una voz tranquila que lo hizo sentir seguro. Al día siguiente, cuando el doctor pasó a revisarlo, el paciente preguntó: ¿quién fue la enfermera que vino anoche? El doctor respondió confundido: ninguna enfermera estuvo en tu habitación. El paciente insistió, describió a la mujer, uniforme blanco, cabello recogido y un uniforme tan perfectamente planchado que parecía nuevo. El doctor guardó silencio, pero no dijo nada más. Con el tiempo comenzaron a aparecer más historias.
pacientes que despertaban durante la madrugada y veían una enfermera revisando sus medicamentos, otros que aseguraban que alguien había cambiado sus vendas o acomodado sus almohadas mientras dormían. Curiosamente, muchos de esos pacientes mejoraban inesperadamente. Algunos doctores comenzaron a notar algo extraño. Cuando preguntaban quién había atendido a ciertos pacientes durante la noche, ninguna enfermera lo sabía. Era como si alguien estuviera trabajando en secreto. Una noche, una enfermera joven estaba haciendo su ronda por los pasillos del hospital. Era cerca de las 3 de la madrugada, la hora más silenciosa. Mientras caminaba por el corredor del tercer piso, vio una mujer parada al fondo del pasillo. Llevaba un uniforme de enfermera. La joven pensó que era alguien de otro turno, pero algo le llamó la atención. El uniforme parecía antiguo, de otro tiempo, y estaba demasiado perfecto, sin una sola arruga. La mujer comenzó a caminar lentamente por el pasillo, revisando las habitaciones, entrando y saliendo de algunas puertas. La enfermera decidió acercarse para preguntar quién era, pero cuando estaba a pocos metros, la mujer se giró. Su rostro estaba pálido, sus ojos parecían cansados y su mirada era profundamente triste. La joven sintió un escalofrío recorrer todo el cuerpo. En ese momento, la mujer simplemente caminó hacia una habitación y desapareció. La enfermera entró corriendo a buscarla, pero dentro de la habitación no había nadie. A la mañana siguiente, la joven describió a la mujer que había visto. Una de las enfermeras más antiguas del hospital escuchó la descripción y se quedó en silencio. Luego dijo algo que heló a todos en la sala. No te asustes, pero creo que viste a la planchada. Desde entonces, generaciones de médicos, enfermeras y pacientes han contado historias similares. Apariciones en pasillos, sombras blancas entrando a habitaciones. Una enfermera que ayuda a los enfermos cuando nadie más está cerca. Algunos creen que el espíritu de Eulalia sigue ahí, tratando de redimirse por los errores que cometió cuando su corazón se rompió. Otros creen que simplemente nunca pudo irse del lugar que fue su vida. Pero hay algo que todos los que trabajan en hospitales antiguos dicen con total seriedad. Si alguna vez estás hospitalizado y durante la madrugada entra una enfermera que nunca habías visto antes, con un uniforme blanco perfectamente planchado, tal vez deberías agradecerle, porque podría ser la única enfermera que sigue trabajando, incluso después de la muerte.